Todos tenemos opiniones sobre lo que es y lo que no es una buena prédica. Muchas veces son los gustos personales que más nos influyen en esa decisión. Pero tiene que haber algo más trascendente que nuestros gustos para determinar lo que es una buena prédica y lo que no es, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son algunas características de una buena prédica? Bueno, sin duda, hay varias posibilidades. No obstante, quiero compartir 4 características que realmente son esenciales si una prédica puede considerarse muy buena. Sin estas 4 características, la prédica va a faltar lo más esencial para que sea impactante y para que pueda considerarse una prédica muy buena. ¿Cuáles son esas 4 características? La primera característica de una buena prédica es claridad. Claridad. ¿Cuántas veces has escuchado una prédica y después alguien te pregunta ¿de qué se trató el sermón hoy día? Y tú no sabes qué decir. El predicador decía muchas cosas, aún cosas muy buenas, pero estaba dando vueltas y vueltas y vueltas, tocando varios temas, y tú no estás seguro sobre lo que él realmente habló. La prédica faltó claridad. Una prédica que es muy clara es una prédica que es entendible. Se puede captar el mensaje sin mucho problema. El predicador puede gritar, puede demostrar una pasión contagiosa, puede enseñar con una profundidad impresionante, pero si su mensaje no es claro, si en vez de aclarar las cosas deja al oyente con una confusión, entonces no es una buena prédica. No tiene poder y no va a cambiar vidas. Falta claridad. Para que haya claridad, la prédica necesita demostrar por lo menos 4 cosas importantes. Primero, una prédica clara tiene un propósito claro. El mensaje no va en varias direcciones a la vez, sino tiene un enfoque y un enfoque claro que la gente puede seguir fácilmente. Cada mensaje debe enfocarse en un propósito y ese propósito debe tener sentido y debe ser visible a lo largo de la prédica. Y por supuesto en las prédicas expositivas, ese propósito debe venir directamente del mismo texto que estamos predicando. No solamente esto, sino una prédica clara debe tener también un orden claro. Un mensaje desordenado puede perder a la gente. No se sabe a dónde vamos ni tampoco cómo vamos a llegar. Cuando hay un orden claro en la prédica, todos saben por dónde vamos y cómo y cuándo vamos a llegar a la meta. Esto significa que debe haber un bosquejo para el sermón. O sea, una estructura que demuestra los puntos principales y el camino que la prédica va a tomar. Significa que también tiene que tener una proposición clara. La proposición de una prédica se refiere a una declaración del propósito de la prédica. O sea, la proposición expresa brevemente la idea central de la prédica, la idea alrededor de la cual todo el mensaje va a girar. Sin esa proposición, esa declaración del propósito, de la enseñanza, de la prédica no va a tener unidad y por eso no va a tener claridad. De hecho, un autor, Jowett, ha dicho, tengo la convicción de que ningún sermón está listo para predicarse mientras no podamos expresar su tema en una sola oración breve, elocuente y tan clara como un cristal. Interesante, ¿no? Ese autor dice que no se debe ni predicar el mensaje hasta que ya tengas la proposición, la declaración clara, concisa, elocuente, fácil de entender, del mismo propósito del mensaje.
es esencial. Si vamos a tener claridad en la prédica, necesitamos esa proposición. Un tercer elemento que da claridad es una coherencia entre los distintos puntos del mensaje. O sea, para que haya claridad, cada punto del mensaje debe encajarse con los demás puntos. Debe haber una unidad, una simetría en la prédica donde cada punto se relaciona con los otros puntos, formando un mensaje unido y coherente. ¿Cuántas veces hemos escuchado una prédica que tiene 3, 4, 5, 6 puntos, pero los puntos no se encajan entre ellos? O sea, hay un punto por aquí, otro por allá, pero no hay unidad, no hay coherencia. La idea es que no solamente necesita un propósito claro, un orden claro, necesita también que los puntos tengan coherencia, que se encajen entre ellos. Y número 4, para que haya claridad, necesitamos explicaciones concisas y comprensibles. Una razón muy común para una falta de claridad en la prédica es que el predicador no explica concisamente el texto. Puede ser que el mismo predicador no entiende el texto y por eso no lo puede explicar con claridad. Pero aun cuando el predicador entiende, si no lo explica con claridad, con palabras entendibles y con explicaciones concisas, entonces todo el mundo sale confundido. Cuando el expositor da explicaciones muy largas y muy enredadas, la gente se pierde. O quizás el predicador usa un lenguaje muy complicado o muy impreciso. Sea lo que sea el motivo, cuando el predicador no usa explicaciones concisas y comprensibles, no va a tener una prédica clara y la gente no va a salir muy edificada. Una responsabilidad esencial de una prédica es que el predicador explique el texto, que enseñe el significado del pasaje, que aclare lo difícil. Pero esas explicaciones tienen que ser concisas y comprensibles para que haya claridad en el mensaje. Entonces, la primera característica de una muy buena prédica es claridad. Un mensaje entendible. La segunda característica es fidelidad. Fidelidad. Es decir, la prédica tiene que ser fiel al texto bíblico y a la intención original del autor de ese texto bíblico. Hoy en día se puede escuchar un montón de sermones donde el predicador demuestra que es un excelente orador. Sus palabras son conmovedoras, sus ilustraciones son interesantísimas, sus aplicaciones son muy relevantes y todos salen muy entretenidos al máximo. Sin embargo, muchas veces esas prédicas faltan fidelidad al texto bíblico. O sea, el predicador habla muy bonito, pero lo que sale de su boca no es muy fiel a la intención original del autor del texto bíblico. Falta fidelidad. Sin fidelidad al texto bíblico, el sermón es un fracaso. Nuestra primera responsabilidad como predicadores es transmitir fielmente la palabra de Dios, porque el predicador es un portavoz para Dios. Nuestra prioridad no es ser creativos o apasionados o interesantes, aunque esas cosas son excelentes. No, nuestra principal responsabilidad es ser fiel a la palabra de Dios. Eso significa que tenemos que invertir el tiempo necesario para hacer un excelente y profundo estudio del texto. Es el texto que nos tiene que guiar, no la cultura, no la creatividad del predicador o cualquier otro factor. La cosa que cambia vidas es la palabra de Dios. Entonces, si queremos una prédica impactante, una buena prédica, tenemos que ser fieles al texto bíblico. La tercera característica, no solamente la claridad y la fidelidad, la tercera característica es el poder. Pablo escribió acerca del poder de sus sermones en 1 Tesalonicenses 1, 4 y 5. Sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él os ha elegido
Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hemos escuchado muchas prédicas. Después de una mayoría de ellas, no pasa nada. Pero hay otras que han llegado con un poder transformador a nuestras vidas. Después de escuchar esas prédicas, hemos salido cambiados o motivados o edificados. Entonces, surge una pregunta. ¿Qué hace que una prédica realmente tenga poder? A veces parece que se cree que levantando la voz o aumentando la intensidad, que así están mostrando más poder en sus prédicas. Pero el poder de un sermón no tiene nada que ver con la voz. ¿Cuál es la clave para tener poder en nuestras predicaciones? Obviamente, la característica más importante es la presencia del Espíritu Santo. Si somos creyentes genuinos, entonces ya tenemos morando en nosotros el Espíritu de Dios. Pero pensando en todo esto, ¿hay cosas más concretas? O sea, ¿cuáles son algunas claves para que nuestra prédica tenga el poder de Dios? Quiero mencionar 4 claves, 4 cosas. Ojo, estas claves no son automáticas, no es una fórmula mágica. Simplemente son algunas claves que son ingredientes importantes para que el Espíritu Santo obre en poder a través de nuestras prédicas. La primera cosa, si vamos a tener una prédica con poder, necesitamos la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra de Dios tiene que estar presente si la prédica va a tener poder. El Espíritu de Dios habla a través de la palabra de Dios. Si la prédica es una fiel exposición de la palabra, entonces viene con la autoridad de Dios y por ende el poder del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 1:17, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. También dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios, predicada con claridad y autoridad, es poderosa en sí. Y el Espíritu Santo habita esa palabra y la usa para transformar vidas. Entonces, otra vez, si quieres una prédica que es poderosa, verdaderamente poderosa, donde el Espíritu Santo obra, tiene que ser una fiel exposición de la palabra de Dios. El segundo ingrediente, si una prédica va a tener poder, es que la prédica tiene que llegar con una pasión genuina. Es posible predicar con una pasión autogenerada, o sea, una pasión que yo mismo invento. Pero ese tipo de pasión no demuestra un poder auténtico. Cuando el Espíritu Santo fomenta en el predicador una pasión por el tema y por los oyentes también, esa pasión puede ser evidencia del poder del Espíritu Santo. Tiene que ser entonces una pasión que el Espíritu Santo mismo produce en nosotros. Y esa pasión genuina transmite el poder de Dios. Número 3. Debe haber una dependencia del Espíritu Santo y no de la elocuencia o las capacidades del predicador. Noten lo que Pablo escribió en 1 Corintios 2, 3-4. Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo era débil. Pero su debilidad le llevó a depender no de sí mismo, sino del Espíritu Santo. El resultado fue que su prédica fue una demostración clara y poderosa del Espíritu de Dios. Es como escribía John Piper.
Él dice, toda prédica genuina comienza con un sentido de desesperación. Te despiertas el domingo por la mañana y puedes percibir el humo del infierno a un lado y la fragante brisa del cielo en el otro. Vas al estudio y miras tu pobre manuscrito y te arrodillas y clamas, Dios, esto es tan pobre. ¿Quién crees que soy yo? ¡Qué audacia pensar que por 3 horas mis palabras serán olor de muerte para la muerte y fragancia de vida para la vida! Mi Dios, ¿quién es capaz de estas cosas? Tiene razón John Piper. Si el predicador depende de sí mismo o de sus propias capacidades, no habrá poder para transformar vidas eternamente. Pero si hay una dependencia de Dios, una verdadera dependencia de Dios, donde bañamos la prédica desde el inicio hasta el final, en la preparación y también en el mismo anuncio de la prédica, bañada en oración, habrá un poder, el poder de Dios también. Finalmente, la cuarta característica, el cuarto ingrediente para tener una prédica de poder es una oración por la llenura y poder del Espíritu Santo. Leyendo el libro de Hechos, se notarán cuántas veces los apóstoles oraban pidiendo la ayuda de Dios en su predicación o su testimonio. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en muchas ocasiones? Los apóstoles fueron, según el texto, llenos del Espíritu Santo y compartían la palabra con valentía y poder. Cuando Hechos habla de la llenura del Espíritu Santo, habla de 2 sentidos diferentes. Por un lado, la llenura del Espíritu Santo se refiere a una característica interna, como por ejemplo en Hechos 6, 3 y 5. Pero por el otro lado, es una obra espontánea y soberana de Dios, donde Él capacita a una persona para que comparta la palabra con valentía y poder. Por ejemplo, Hechos 2, 4, 4, 8, 4, 31, 7, 55 y 13, 9. Es por esta obra que Dios ha demostrado vez tras vez, esa obra de llenar a su gente para que puedan hablar con poder. Es por eso que debemos orar y pedir que el Espíritu Santo nos llene para la prédica. Entonces, una buena prédica tiene claridad, tiene fidelidad, tiene poder. En cuarto lugar, la cuarta característica de una buena prédica es relevancia. Cuando la prédica toca temas que son importantes para el oyente, habrá más disposición de escuchar. La Biblia es relevante. La Biblia es relevante porque se trata de la vida y la muerte. Se trata de la voluntad de Dios y la lucha contra el pecado. Es relevante. Ahora, el trabajo del predicador es mostrar esa relevancia. Es transmitir de una manera práctica y concreta cómo el mensaje del sermón aplica a la vida del oyente. Esto significa que tenemos que trabajar para transmitir aplicaciones que realmente son relevantes, que son concretas y que toquen al oyente donde vive. Significa también que tenemos que conocer nuestra audiencia, sus luchas y necesidades. Tenemos que conocer el momento histórico y las realidades de la iglesia en el momento que estamos predicando. Finalmente, significa que tenemos que reflexionar profundamente sobre cómo el mensaje del texto bíblico habla a esas realidades de la gente, de la iglesia, del momento histórico en el día a día. Todo esto nos puede ayudar a predicar un mensaje relevante para la audiencia, el oyente que está ahí escuchando. ¿Cuáles son las características de una buena prédica? Va mucho más allá que los gustos que tenemos, las opiniones que tenemos. 4 características esenciales. La prédica tiene que ser clara, necesita claridad. La prédica tiene que ser fiel al texto bíblico, necesita una fidelidad. Y la prédica debe debe presentarse con poder. No nuestro poder, sino el poder del Espíritu de Dios. Y finalmente, una buena prédica es relevante. Toca donde el oyente vive su vida. Que Dios nos ayude a ser predicadores
que realmente transmiten prédicas que son muy buenas.